Experimento vida estoica, día 47. Empieza ya la cuenta atrás para terminar el experimento, que no lograré terminar al menos a tiempo en cuanto a vídeos, informe, porque mañana entro en el retiro de meditación Vipassana, sirviendo como servidor. Hoy ha sido el día. Hoy ha sido el día. Día de Nochebuena, y ha sido el día. Aunque bueno, estarás viendo este vídeo el día de Navidad hacia adelante. Hoy ha sido el día donde realmente he puesto a prueba todo el estoicismo que he aprendido en todos estos 40 días más el resto. Hoy ha pasado algo muy interesante. Y la historia es la siguiente. Estaba aparcado, bueno, no estaba aparcado, estaba parado en un semáforo aquí en Valencia con el coche, venía de comprar, iba hacia casa, hacer un poco de deporte, a trabajar, estar quieto aquí, antes de que mañana irme a las 9 de la mañana para el aeropuerto, y de repente me golpea un coche. Y digo, wow. Y me giro y me veo un Nissan Almera o algo así. Y un tío de unos 40 y algo años. Y yo, ¿vamos allí? Sí. Voy allí, aparco, sale. Y cuando sale y habla, vale, me doy cuenta de que estaba bebido. Porque iba tambaleándose. Y además, también me doy cuenta de que está bajo el efecto de las drogas. Posiblemente cocaína. Y yo digo, señor, ¿qué ha pasado? Porque claro, me dio él. Señor. Y yo por dentro he dicho, uy. Y he tragado como he tragado ahora. No tenía nada de sentido. Y ante la agresividad que he visto, que he percibido y cada vez que iba en aumento, yo sabía que esto se iba a poner feo. Lo que él estaba haciendo es que, como tenía claro, a lo mejor me ve a mí con mi coche, él salía, era un tío mayor y tipo de barrio, como yo. Y chillando como y pegándome así en el pecho, y yo como, ¿tú qué? Y yo quieto, callado, en silencio. Y ya he visto que como yo estaba claro, ¿no? Él quería como amedrentarme para que yo me fuera y que esto pasara sin pena ni gloria, ¿no? Porque claro, me ve y dice, si lo amedrento, este tío se va y lo paga él. Y yo pues como me he girado atrás, porque sí que es verdad que veo que en un momento me daba la percepción que iba a perder los papeles. Él. Entonces yo me he callado, me he metido en el coche y me pegaba en el coche como y me ha dado el suficiente tiempo como para ver la matrícula, meterla aquí, y cuando he arrancado pues enseguida, bueno, hacerme un audio y guardarla, a pesar de que no puede estar permitido, pero no me iba a quedar allí. ¿Cómo he reaccionado? ¿Cómo he visto el hecho? ¿Cómo he interactuado con ello? ¿Y cómo no he dejado que la situación me controlara? Porque yo no podía controlar la reacción agresiva, desencadenada y incomprensible de este tipo, pero sí podía reaccionar a ello de la mejor forma posible. Y es que, ya que encima me han dado un golpe, no quiero jugarme mi integridad física. Y lo que hice fue, en lugar de reaccionar, echar un paso atrás con una tranquilidad y una claridad, una templanza y un sosiego tremendo. O sea, cero. Es que no he tenido nada emocional del momento de tensión que te puede dar miedo, que puede estar, que estás con los nervios subidos. Estaba completamente plano, ni exaltado ni triste. Y lo bueno es que alguna vez te pasa esto, ¿no? Te pita y como estaba y luego, incluso cuando me he ido, me veía y digo, estoy o sea, estoy como antes de golpearme el coche y antes de pasar esto.
Entonces he parado, he llamado a la policía, me han remitido al seguro y luego ha pasado otra prueba. Y es que hoy, día de Navidad, día de Nochebuena, los partes están cerrados. Y me dicen que tengo 7 días para reclamar, pero yo entro mañana en un retiro de 10 días. La fortuna me vuelve a poner a prueba. Y en lugar de maldecir el sistema y en lugar de quejarme, he dicho, es así como tiene que ser. Si no, estaría pasando de otra manera. Vale, ¿qué solución puedo encontrar? He hablado con mi amigo Chema, he hablado con ellos, puedo hacer el parte. He llegado, he aparcado el coche, lo he cubierto como lo hago siempre, me he subido y nada más. Ahora voy a bajar, voy a hacer el parte, lo voy a dejar en consejería para que lo recoja mi compañero y ya está. Y ahí, luego cuando me he subido encima de la bici reflexionando sobre qué es lo que había pasado y haciéndome preguntas en lo que son la serie de preguntas sobre para del diario nocturno de la sabiduría, de qué es lo que he hecho bien, qué es lo que no, cómo he podido actuar, en qué momentos he seguido las pautas, en qué momento me he descontrolado. Ahí lo que me decía a mí mismo era lo siguiente, y es que en ocasiones creemos que no aplicamos o que no lo estamos haciendo bien, porque claro, no podemos aplicarlo todo, no podemos hacerlo siempre y todas las veces y siempre nos puede salir las enseñanzas de cualquier, en este caso la filosofía estoica, pero en otro caso otras, no nos puede salir siempre bien, pero creo que es en estos momentos donde realmente mides el progreso que haces. Y ahí la reflexión que he hecho sobre mí es que en todos los momentos que recuerdo de tensión, de estrés máximo, de temor, de dolor, es ahí donde siempre he dado el callo, es donde la he clavado. Y la verdad, estoy alegre, no exaltado ni excitado, simplemente porque me doy cuenta de todo el progreso que he hecho gracias a estos días de experimento. Es un coche, es mi coche. Podría haber sido algo mucho grave, podrían haberme tumbado de un golpe porque iba realmente bebido el hombre y encima bajo los efectos de las drogas, súper exaltado. Quién sabe qué puede pasar si realmente tensas la cuerda. Así que habla como un tonto y piensa como un listo. Y desde luego, controla aquello que puedes controlar y el resto, controla tú controla tú cómo interactúas y cómo te llevas con lo que pasa, es decir, cómo bailas con ello. Esta ha sido, sin duda alguna, una gran lección, no por lo que ha sucedido, que puede ser algo muy común, sino en cómo cada momento, desde el principio de lo que ha sucedido hasta horas después, estoy absolutamente igual. Así que seguimos, el experimento continúa. Mañana intentaré hacer el último día antes de entrar al retiro, día 48, y el resto te lo cuento al volver. Recuerda, habla como alguien que no sabe, como un tonto, pero piensa como alguien que sabe como un poco más. Si quieres decir como un listo. Seguimos.